somos el equipo número 4 y nuestro tema es Minitab. Nuestro equipo está conformado por Orlando Nabor Quesada, Yana Yareli García García, Cecil Valeria Molina Dame, Ceci Guadalupe Arce Gómez, Javier Delgado Moreno. Minitab. Minitab es uno de los programas más utilizados en el mundo para análisis estadístico. Este permite calcular la mayoría de metodologías estadísticas habituales, entre las que se cuentan el análisis exploratorio de datos, los gráficos estadísticos, el control de calidad, estadística no paramétrica, regresión y sus variantes, y por último, el análisis multivariado de datos, etc. La historia del Minitab en los primeros años. Minitab primero fue diseñado en 1972 en la Universidad Estatal de Pensilvania y fue basado originalmente en un programa llamado Omnitab. Que Omnitab pues, es una hoja de cálculo de alto nivel utilizada para el análisis estadístico. Fue programado por la División de Ingeniería Estadística del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Omnitab utiliza algoritmos básicos y respondieron a los comandos de usuario simple. Como evolución, en la década de 1980, el Minitab se convirtió en una versión comercializada de Omnitab. Y todo el desarrollo de Omnitab cesó en 1986, el programa Minitab, que fue optimizado para el sistema operativo de Windows 1.0 y una nueva interfaz gráfica de usuario, y fue diseñada para que sea más agradable. Como software auxiliar, el Minitab es el que produce otros dos productos de software que complementan su software Minitab. Como primero está el entrenador de calidad, que es una herramienta de aprendizaje que enseña conceptos estadísticos, y como segundo son las herramientas para la mejora de la calidad. Hoy en la actualidad, en 2010, el Minitab 16 fue lanzado como la versión más reciente del software, que ya está disponible en 7 idiomas. La funcionalidad del software sigue siendo el mismo en 2011 como lo hizo hace 20 años. La mayoría de las revisiones recientes es simples actualizaciones y trucos a utilizar nuevas funciones en nuevas versiones de Windows. Minitab es fácil de usar, ofrece una oportunidad y una amplia gama de herramientas y orientación necesaria para satisfacer hasta el más exigente de los usuarios. A continuación, un resumen de las herramientas que nos brinda. Tenemos facilidad de uso. ¿Qué quiere decir con esto? Que la aplicación va a ser fácil de manejar y que la opción preferida de profesionales y estudiantes es para garantizar el uso de esta y enfocarse a resolver problemas en lugar de encontrar la manera de utilizar el software. Minitab también va a ofrecer gestión de archivos y datos, ya que permiten utilizar fuentes de datos externas al administrar fácilmente su hoja de cálculo y así agregar imágenes y organización. Gráficos y capacidades avanzadas de la edición. Es fácil de crear gráficos claros y específicos para cada tipo de aplicación, gracias a la interfaz intuitiva que le permite editar imágenes directamente. Por último, tenemos estadísticas generales. Minitab va a incluir una amplia gama de procedimientos estadísticos utilizados en la estimación de parámetros y pruebas de hipótesis para una o dos muestras. Bueno, en base a cómo se utiliza Minitab, va a ser un programa de estadísticas que me va a permitir ingresar datos rápidamente y asimismo ejecutar una variedad de análisis entre ellos. También se pueden preparar gráficas y asimismo calcular la regresión con rapidez, así como también el ingreso de datos que funcione de manera muy similar a Excel. Minitab puede requerir mucho trabajo
ya que esto se basa en cálculos estadísticos. Como primer punto tenemos que familiarizarnos con el diseño de Minitab. Cuando iniciemos sesión por primera vez aparecen dos ventanas, la primera que es la de iniciar sesión y la segunda la de hoja de trabajo. En caso de la primera, nos va a mostrar el resultado de todos los análisis, mientras que en la hoja de trabajo solo se van a ingresar los datos. Esta es muy similar a la hoja que se ocupa en Excel. Como segundo punto, tenemos que ingresar las etiquetas de datos en la segunda fila de la hoja de trabajo, donde en la primera hoja de trabajo va a estar reservada para las etiquetas C1, C2 y C3, ya que Minitab va a asignar a esas columnas. La segunda fila va a estar reservada para las etiquetas de columna, las cuales pueden ingresarse manualmente. En este caso solo se tiene que hacer clic en una segunda fila vacía y escribir la etiqueta para esa columna. Como tercer punto, tenemos que ingresar los datos en las columnas. Una vez que se haya etiquetado las columnas, podemos comenzar a ingresar datos en ellas. Si presionamos Enter, nos va a dirigir hacia la celda debajo de la que se encuentra actualmente. Si hacemos clic en la flecha pequeña, nos va a ubicar en la esquina superior izquierda de la hoja de trabajo, ya que va a poder cambiar la dirección del ingreso de datos, de modo que al presionar Enter nos va a dirigir a la siguiente columna de la misma fila. Si los datos están guardados en una hoja de cálculo de Excel, vamos a copiar y pegarlos en Minitab y asimismo seleccionar los datos guardados en Excel. Haremos clic derecho y seleccionar copiar. Ya de allí vamos a ir a Minitab y vamos a hacer clic en la primera celda. Debajo de C1 vamos a hacer clic derecho y vamos a pegar celdas. Y por último, cada columna va a representar un tipo de datos. Por ejemplo, si ingresamos información acerca de equipos de béisbol, una columna debe ser la de carreras impulsadas y otra para los errores junto con las jornadas. Como segundo punto, vamos a visualizar las estadísticas descriptivas. Bueno, primeramente vamos a entender el concepto de estadísticas descriptivas. En este se va a resumir un conjunto de datos que va a utilizar valores importantes. Algunas de estas incluyen la media, que va a ser el valor promedio aritmético de los datos de cada columna. Por el segundo punto va a ser la desviación típica, que está a medida de la dispersión de los datos. Como tercero, la mediana, que va a ser el valor medio de un conjunto. Como cuarto, el mínimo, que va a ser el menor número de un conjunto. Y por último, el máximo, que va a ser el mayor número de un conjunto. Como segundo, vamos a tener que hacer clic derecho en el menú estadístico. Después de esto se va a ingresar el conjunto de datos y de allí nos vamos a dar clic el menú estadísticas en la parte superior de la ventana, que esta nos va a llevar al cursor sobre estadística básica. Como tercer punto vamos a seleccionar mostrar estadísticas descriptivas. Esto nos va a abrir una ventana llamada mostrar estadísticas descriptivas, lo cual nos va a mostrar las columnas en una lista de izquierda y una casilla llamada variables a la derecha. Como cuarto punto vamos a doblar clic en la ventana variable que nos va a analizar, ya que nos aparecerá una casilla de variable al lado derecho de la ventana. Como quinto punto vamos a elegir la estadística que queremos ver. Vamos a dar clic en el botón estadísticos, los cual va a elegir la estadística que queremos que se muestre, ya que por ello podemos marcar o desmarcar cualquiera de las casillas y vamos a hacer clic en aceptar cuando esto se haya decidido. Como último, vamos a leer el resultado en la ventana mostrar estadísticas descriptivas y por ende vamos a hacer clic en aceptar. Una vez que esté satisfecho con el conjunto de datos y las operaciones de estadística, la estadística descriptiva, vamos a elegir los datos que seleccionamos en la ventana sesión. Como parte 3 vamos a crear gráficas. Como primer punto vamos a crear un histograma. Los histogramas van a ser frecuentes con respecto a las categorías.
Esto nos va a permitir visualizar la frecuencia del número de veces en las que se va a producir una variable. Como primer punto vamos a hacer en el clic en el menú gráfica. Después de ingresar todo el conjunto de datos, vamos a hacer clic en el menú gráfico de la parte superior de la ventana y así seleccionar histograma. Como segundo punto vamos a seleccionar el tipo de gráfica, ya que tiene 4 opciones para crear un histograma, que es simple, con ajuste, con grupos y con ajuste y grupos, y así seleccionar simple. Como tercer punto vamos a elegir el conjunto de datos, que estos se van a mostrar en una lista de conjunto de datos disponibles, para así dar doble clic con el que queramos usar para crear en el histograma y luego en aceptar. El histograma se va a elaborar y se va a mostrar más que nada en una ventana nueva. Como segundo vamos a crear un gráfico de puntos. Un gráfico de puntos va a ser similar a un histograma en el sentido de que se muestren valores dentro de cada categoría. Esta va a ser la más adecuada para conjuntos de datos pequeños. Como primer punto tenemos que dar clic en el número gráfico. Después de ingresar el conjunto de datos vamos a dar clic en el menú gráfico. En la parte superior de la ventana vamos a seleccionar gráfico de puntos. Como segundo punto vamos a seleccionar el tipo de gráfico. Para así poder crear una gráfica de puntos tenemos 7 opciones para elegir. Por ahora vamos a usar la simple para crear una gráfica de puntos a partir de una sola columna de datos. Y como último vamos a elegir el conjunto de datos que se van a mostrar en una lista de conjunto de datos disponibles. Vamos a dar doble clic con el que queramos para crear la gráfica de puntos y luego vamos a dar clic en aceptar para la gráfica de puntos que va a aparecer en una pantalla nueva. Como tercer punto vamos a crear una gráfica de tallo y hoja. Esta consiste, ya que es similar a un histograma, nos va a mostrar la frecuencia en que se van a producir los valores, así como también los números reales en cada categoría. Además, no va a tener ningún tipo de aspecto visual. Como primer punto, vamos a dar clic en el menú gráfica. Luego de ingresar al conjunto de datos, vamos a dar clic en el menú gráfico en la parte superior de la ventana y vamos a seleccionar por ende tallo y hoja. Y asimismo, elegir el conjunto de datos, que estos se van a mostrar en una lista de datos disponibles. Tenemos que hacer doble clic en lo que queramos usar para crear la gráfica de tallo y hoja y luego dar clic en aceptar. La gráfica de tallo y hoja aparecerá en ventana de sesión. Y asimismo buscar en internet guías que nos brinden más a detalle acerca de gráficas de tallo y hojas. Por último tenemos la parte 4, que esta nos va a ayudar a realizar un análisis de regresión. Como primer punto tenemos que entender la función de un análisis de regresión, que este va a moldear las relaciones entre las variables aleatorias. Van a existir dos tipos de variables, que son las de respuesta y las de predicción. Los valores de las variables de predicción se van a elegir para predecir los valores de las variables de respuesta y en el análisis de regresión. Entre otras cosas, también va a determinar lo más exacto que va a predecir en esta. Y generalmente esta se va a representar con la variable de respuesta, mientras que X se va a variar con la variable de predicción. Como segundo tenemos que crear el conjunto de datos. En ella vamos a ingresar las variables de respuesta y de predicción de forma individual en columnas separadas. Esto nos va a asegurar que las columnas estén etiquetadas apropiadamente en la segunda fila. Como segundo, la variable de respuesta se va a medir en un experimento, también se le conoce como variable dependiente. Como tercero, la variable de predicción, que van a ser las que determinen el cambio de otra variable, también se conocen como variables dependientes. Como tercer punto se va a abrir el asistente de regresión. En esta se va a dar clic en el menú estadísticas, que va a desplazar la sección de regresión y seleccionar la de regresión. Como cuarto, se van a agregar las variables. En esta se va a hacer doble clic en el conjunto de datos que será tu visión o variable independiente. Al hacerlo, se va a agregar el campo de respuesta. Luego se va a dar doble clic en el conjunto de datos que será tu variable de predicción o de independiente. Al hacerlo, se agregará el campo de predictores. Esta se puede agregar múltiples variables al campo de predictores. Como quinto, se va a elegir la gráfica.
Si queremos generar gráficas juntas con el análisis, vamos a hacer clic en el botón gráfica. De esta manera se va a elegir la gráfica de los residuales que queremos crear. Y asimismo vamos a dar clic en aceptar después de haber seleccionado las gráficas deseadas. Como sexto, vamos a almacenar los resultados. Estas se pueden hacer en Minitab, ya que va a almacenar los resultados tales como los residuales y los valores ajustados. Vamos a hacer clic en el botón almacenamiento para poder elegir los aspectos que queremos almacenar. Estos se agregarán en las columnas nuevas en nuestra hoja de cálculo. Y por consigo mismo vamos a ejecutar el análisis de regresión. Bueno, después de que terminemos de configurar todas nuestras opciones, vamos a dar clic en aceptar en la ventana de regresión. Minitab nos va a ayudar a calcular la regresión y mostrar las gráficas y valores que van a ser almacenados y establecidos. Como primer punto tenemos que tomar en cuenta el resultado de análisis de regresión que va a aparecer en la ventana de sesión de Minitab. Como segunda, la ecuación de regresión, que esta nos va a proporcionar una aproximación de cómo la X predice a la Y. De allí, los valores P nos van a ayudar a determinar la importancia de las variables de predicción. Y como último, el coeficiente de determinación R2 nos va a ayudar a describir que también se han ajustado los datos al modelo 1 y -1, que esto nos va a ayudar a hacer un ajuste perfecto. Cada año se invierten miles de millones de dólares en innovación dentro del mundo de la industria con el fin de encontrar nuevos diseños revolucionarios, mecanismos más eficientes, materiales ligeros y resistentes, tecnología de fabricación flexible y económica, etc. Por ejemplo, en el sector de automoción, basta compararse a pensar en la cantidad de piezas que componen un motor y el hueco que lo alberga. La precisión con que cada pieza debe ser fabricada y ensamblada al resto es tan exigente que podríamos considerarlo como el sector que está a la vanguardia de la calidad. Minitab es uno de los software de tratamiento de datos más extendido a lo largo y ancho del mundo. Está enfocado al control de calidad industrial y permite utilizar de una forma bastante intuitiva más del 90% de las principales herramientas de calidad. Algunas de estas herramientas son estudios R&R del sistema de medición, estudios de capacidad, gráficos de control y tendencia, análisis de regresión, diseño de experimentos, análisis de series de tiempo. Además, permite representar distintos tipos de gráfica y es una potente herramienta de análisis estadístico. Ahora bien, de poco sirve tener una buena herramienta si no se sabe utilizar. Como siguiente punto hablaremos acerca de las desventajas del programa de Minitab. Una de ellas es que sus características son débiles en cuestiones matemáticas, ya que es un programa de paquete de análisis estadísticos y como tal es una opción débil para sus usos matemáticos. Y bueno, con este programa tiene menos capacidad para realizar análisis matemáticos y numéricos, al menos no sin el uso de macros personalizados. Esto quiere decir que también es una desventaja, que tienes que saber de programática para poder programar al Minitab y así tener mayor facilidad al uso del programa. Otra desventaja es que la ventana de la hoja de cálculo en Minitab utiliza una estructura fija, ya que esta estructura fija es más difícil de manipular que en los otros programas, como por ejemplo en la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Y bueno, el programa de Minitab también tiene poca compatibilidad con otros programas, y por tanto es de mala elección para los administradores que pueden necesitar combinar datos de múltiples herramientas o fuentes. O sea, no pueden combinar de programas de Microsoft Excel a Minitab o viceversa.